Muy buen día, estudiantes de noveno del proyecto Centroamérica. Qué gusto compartir con ustedes un nuevo material, el penúltimo material. La próxima semana estaremos hablando de estadística y probabilidad. Estaremos dando ya por terminado nuestro, entre comillas, curso lectivo de este 2020. Así que hoy nos corresponde hablar sobre la continuación de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de la función cuadrática y hoy vamos a ver problemas que se resuelven con ayuda de la función cuadrática. Sí vale la pena mencionar que la función cuadrática, o por lo menos recordar, creo que lo mencioné la semana pasada, eh, se vuelve a ver y con más profundidad cuando llegamos a bachillerato. El tema es que cuando se ve función cuadrática en bachillerato, el curso ya está prácticamente terminando. Entonces, pues hoy vamos a hablar eh, de algunos problemitas o de problemas que se resuelven con ayuda de la función cuadrática. Eh, pues bueno, voy a apuntar ejemplos directamente de examen. Normalmente yo no hago esto, pero pues hoy voy a hacerlo para que veamos a qué se refieren estos ejercicios de la función cuadrática que, dicho sea de paso, están muy de la mano con los problemas de ecuaciones cuadráticas. Entonces, veamos este ejemplo. La función f de x igual a menos 5t, bueno, aquí sería menos 5x a la 2. Los exámenes traen algunos errores y por consiguiente, por ejemplo, este error que iba a poner aquí, que decía f de x y aquí poner una t, eso hace que la pregunta sea apelable y que usted gane un punto, pero bueno, eso no pasa normalmente. Describe el recorrido de un objeto, y aquí volvía a aparecer la t, pero voy a cambiarlo por una x, a los x segundos de haberse lanzado hacia arriba desde el suelo. ¿Ok? La pregunta es, bueno, vienen dos preguntas. ¿Cuántos segundos tarda el objeto en regresar al suelo? Voy a hacerlo de las dos maneras, de la forma matemáticamente correcta y de la forma en la que podemos, bueno, pues ayudarnos aplicando ahí pues el sentido de la lógica y con la ayuda de la calculadora, por supuesto. Y la opción D sería 20. Bueno, ¿por qué es una aplicación de la función cuadrática? Porque en el ejercicio aparece una función cuadrática o el criterio de una función cuadrática. Recuerden que el valor de A está a la par del x a la 2, en este caso A vale menos 5, que el valor de B está a la par de la x, en este caso vale 20, perdón, y la C es el número constante, que ahí no aparece, por consiguiente C sería 0. Bueno, todos los objetos que se tiran, una bola de baloncesto, una bola de fútbol, cuando usted tira un papel al basurero, hace un movimiento parabólico. Supongamos que esto es un movimiento, no sé, de un cohete. El cohete va hacia arriba y después baja. Hace un movimiento parabólico, es una función cuadrática. Entonces, la pregunta es, si nosotros observamos el movimiento de algo, pues el objeto va hacia arriba, llega a un punto en el que llega a su máxima altura y después empieza a descender. Ese movimiento que hace en la máxima altura para empezar a descender es lo que se le llama el vértice. Lo habíamos visto la semana anterior, en el video anterior. Pues aquí tenemos un ejemplo de eso, más o menos visual así. Esto es el vértice.
¿Es el punto más alto o el punto más bajo? Y vamos a recordar que es un punto que está compuesto por las coordenadas menos b entre 2a, menos discriminante sobre 4a. Pues bueno, todos los problemas de funciones se resuelven con ese punto. El primero de los valores, o sea, la primera coordenada, habla de cantidades, unidades, segundos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sea valores contables, cantidad de zapatos, cantidad de artículos, el mayor precio posible o el precio, la cantidad de artículos vendidos, las unidades de manzanas o en este caso pues los segundos. El segundo valor va a hablarme de los valores máximos o mínimos, dependiendo de qué sea el ejercicio. ¿A qué me entiendo con valor máximo? La altura máxima, el costo máximo, la ganancia máxima, y entonces pues hay que tomar en cuenta esa consideración. Ahora, volvamos al ejercicio. Me están preguntando que cuántos segundos tarda el objeto en regresar al suelo. Yo tiro el objeto aquí, él sube, llega al vértice y empieza a bajar. ¿Cuántos segundos tarda en hacer todo ese recorrido? Bueno, como me está preguntando por los segundos, debo usar este valor que está acá. Entonces, bueno, voy a borrar todo lo demás porque ya no me interesa. Entonces, vamos a hacer el cálculo de los segundos. Los segundos van a ser iguales a menos b entre 2a. ¿Cuánto vale b en este caso? B vale 20. Entonces aquí tendríamos que hacer menos 20 entre 2 por lo que vale a, que en este caso vale pues menos 5. 2 por menos 5 es 10. Entonces aquí tendríamos menos 20 entre menos 10 y esto nos da 2 positivo. Profe, la respuesta no aparece. ¿Qué fue lo que calculamos? Voy a poner otra vez el dibujito de la parábola. Aquí está. Lo que calculé fue cuánto tiempo duró para llegar acá. Esa es la altura, al punto donde la altura es la más alta. Dura 2 segundos subiendo, y si dura 2 segundos subiendo, ¿cuántos segundos va a durar bajando? Pues otros 2. Quiere decir que va a durar 4 segundos en regresar al suelo. Ahora usted dice, bueno, profe, la verdad es que ese pensamiento, pues a mí me parece muy complicado, muy poco bonito, digámoslo de alguna manera. Pues bueno, hagámoslo por lógica. ¿Qué podemos hacer de otra forma? Bueno, la pregunta es, ¿cuántos segundos tarda el objeto en regresar al suelo? Mi pregunta es, ¿cuántos metros de altura tiene cuando el objeto está en el suelo? Pues tiene 0 metros de altura. Entonces, mi otra recomendación es, si hacer ese análisis era un poquito complicado, pues usted puede cambiar esos 4 valores para ver cuál da 0. Entonces, yo cambio la x por un 4, que es la opción A, dicho sea de paso es la correcta. Entonces cambio la x por un 4 y desarrollo el ejercicio. 4 a la 2 es 16, más 4 por 20 es 80. Menos 5 por 16, si usted lo hace con su calculadora, le tiene que dar menos 80. Y menos 80 más 80, adivinen qué, da 0. Cambiémoslo por 5 para que vean que no se cumple. Por 5 y por 5. Menos 5 por 5 a la 2 son 25, más 20 por 5 que son 100. Menos 5 por 25 son menos 75. Y menos 75 más 100, eso me da 25. O sea, a los 5 segundos está a 25 metros de altura. O sea, ni siquiera está en el suelo. El objeto rebotó. Pues así se obtendría los segundos en los que tarda en llegar al suelo. Si la pregunta fuera cuántos segundos tarda el objeto en alcanzar la altura máxima, pues sería a los 2 segundos. A los 2 segundos alcanzó su altura máxima. Ahora, la otra pregunta asociada en este ejercicio
porque era una misma pregunta sobre este ejercicio, pues es sí que sí, cuál es la altura máxima que alcanza el objeto. Ya no los segundos, sino cuál es la altura máxima. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el objeto? Bueno, voy a ponerlo para ahí, para... Y me da 4 opciones. A es 20, B es 25, C es 35 y D es 45. Entonces vuelvo al dibujo que hice ahora para representar dónde está el vértice. Pues aquí está el vértice. Y entonces aquí está el tiempo que dura para alcanzar la altura máxima y la altura máxima. ¿Cómo la calculo? Con el otro punto del vértice. Menos discriminante sobre 4. Menos discriminante, perdón, sobre 4a. Ahora, calculemos el discriminante de este ejercicio, porque si no, pues no se podría hacer. Primero calculo el discriminante. Discriminante es igual a b a la 2 menos 4 por lo que vale a por lo que vale c. En este caso b vale 20, entonces el discriminante va a ser 20 a la 2 menos 4 por lo que vale a, que es menos 5, por lo que vale c, que como lo voy a mencionar al principio es 0. No hay ningún valor c. Quiere decir que el discriminante va a ser 20 a la 2 y eso me da 400. ¿Por qué no hago lo demás? Porque 4 por 5 es 20 y 20 por 0 es 0. Entonces ahora sí calculemos la altura máxima. La altura máxima va a ser menos discriminante entre 4 por a. O sea, menos 400 entre 4 por menos 5. 4 por menos 5 es menos 20. Y eso me da que la respuesta es 20. Entonces, ¿cuál es la altura máxima que alcanzó el objeto? 20 metros. Ahora, podría usted pensar, profe, pero usted ahora hizo un ejercicio, en el ejercicio pasado, cuando cambió la x por 5 le dio 25. Bueno, sí, es que a los 5 segundos ya el objeto llegó al suelo y volvió a subir. No era la pregunta. La pregunta es cuál es la altura máxima y se obtiene con esa formulita. Dicho esto, pues me interesa que hablemos sobre una aplicación de la ecuación de la ecuación cuadrática, que fue el tema que vimos la semana tras anterior, y pues se parece mucho a esto que estamos haciendo ahorita. Son problemas, y pues los problemas siempre hay que, pues, todos son diferentes, todos se resuelven diferentes, pero este es un clásico. Me dan un rectángulo, bueno, más o menos es un rectángulo. Me dicen que este segmento mide x y que esto mide x más 2. Y la pregunta es, o dice, si el área del rectángulo es 15, entonces ¿cuánto es el perímetro? ¿Cuál es el perímetro? Y bueno, también me dan 4 opciones, las voy a poner. A es igual a 13, B es igual a 16, C es igual a 17 y D es igual a 30. Pues todos los problemas se resuelven diferentes. Este pues es un ejemplo que básicamente se puede usar para este tipo de problemas donde aparece un rectángulo. Pero, ¿qué es el perímetro? El perímetro es la suma de los 4 lados. Ahora, esto mide x. ¿Cuánto es esa x? No lo sabemos. Lo único que me dicen es que el área es 15. Y aquí es importante recordar cuál es la fórmula para el área del rectángulo. El área del rectángulo es igual a largo por ancho. ¿Cuánto mide el largo en este caso? X más 2. Y el ancho, x. Entonces, x más 2 por x es igual al área, que en este caso me dio 15.
¿Qué tengo que hacer aquí? La propiedad distributiva que vimos en octavo. X por X es X a la 2. Y X por 2 son 2X. Y eso me da 15. Veanlo aquí, es una ecuación cuadrática. El 15 que está positivo lo paso a restar. ¿Cuánto vale A? Pues A en este caso vale 1, B vale 2 y C vale menos 15. Ahora, ya tengo la ecuación, voy a determinar cuánto vale X. ¿Cómo lo hago? Con la resolución de la ecuación cuadrática por medio de la fórmula general. Primero calculo el discriminante. Recuerden que el discriminante es igual a B a la 2 menos 4 por A por C. O sea, mi discriminante es igual a 2 a la 2 menos 4 por lo que vale A, que es 1, por lo que vale C, que es menos 15. 2 a la 2 son 4, menos 4 por 1 por menos 15. Menos y menos me va a dar más. 4 por 1, 4 y 4 por 15 es 60. Quiere decir que el discriminante me da 64. ¿Qué significa que el discriminante sea positivo? Que voy a tener dos respuestas. Pues, ¿cuáles son las respuestas? Bueno, hay una X que es igual a menos B más la raíz cuadrada del discriminante entre 2 por A. Y la otra X es la misma, pero en vez de sumarlo resta. Entonces hay una X que es igual a menos B, que en este caso vale 2, sería menos 2. Más la raíz cuadrada del discriminante, que es 64, entre 2 por lo que vale la A, que es 1. Y del otro lado pues tengo lo mismo, pero restando. La raíz cuadrada de 64 es 8, entonces aquí tendría que X es igual a menos 2 más 8, entre 2 por 1, que es 2. La otra X es igual a menos 2 menos 8, entre 2 por 1, que es 2. Menos 2 más 8 me da 6, y 6 entre 2 me da 3. Y la otra me da que menos 2 menos 8 es menos 10, y menos 10 entre 2 me da menos 5. Ahora, ¿cuál de las dos es la respuesta correcta? Esta. El menos 5 no lo puedo utilizar porque la X vale menos 5 y este lado mide menos 5. Y ninguna medida de ninguna figura en ningún lugar del mundo es negativa. Quiere decir que la X mide 3. Entonces, esta X mide 3, esta X también mide 3, la que está del otro lado. Si esto mide 3, aquí sería 3 más 2, que me da 5, y aquí también mide 5. ¿Cuál sería el perímetro? El perímetro sería la suma de 3 más 3 más 5 más 5, y eso me da que el perímetro es igual a 16. O sea, la opción B. Y como les digo, es un ejercicio muy tradicional en educación abierta, así que pues no me extrañaría que pueda salir algo, tal vez no igual, pero sí al menos muy parecido en el examen. Les adjunto una práctica, nos vemos por Meet más tarde, que esté muy bien.